Amén, que abramos la palabra del Señor en Primera de Corintios, el capítulo número 2. Primera de Corintios, capítulo número 2. Amén, un saludo especial a todas las visitas. Hay que decirles que hay una vida hermosa y nueva en este lugar. Y también ha sido prometida para aquel que también desee ser parte de este plan tan grande. Amén. Ya lo tienen, Corintios capítulo 2. Vamos a leer estos 5 versículos. Inicio así: proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Todos, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, ya hemos orado para que el Señor, tenga estos corazones preparados, porque ya la palabra viene sazonada. Ella ya viene con el efecto que debe hacer en el corazón de cada uno de nosotros. Bueno, hoy es culto de evangelismo, culto dirigido por el Comité de Evangelismo. Y cuando hablamos de evangelismo, estamos hablando por ende del evangelio, del método, del sistema o de la manera o la forma que el Señor Jesucristo dejó para que todo ser humano alcance algo que se llama la salvación. ¿Ven? Porque al final todos estamos corriendo y todos venimos, no venimos quizás por una tradición, venimos porque el Señor Jesucristo ha plantado en nosotros un ideal. Y ese ideal es que entendamos que hay una salvación, hay algo especial que podemos adquirir, pero si continuamente permanecemos en él. Amén. Y es una oportunidad también abierta, porque todos en un momento estábamos perdidos, ¿cierto? Estábamos condenados. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados. La Biblia nos enseña que no había quien hiciera el bien, que no había ningún justo, no había nadie que hiciera lo bueno. Por lo tanto, ningún hombre puede decir que merece, porque no somos merecedores de nada. Si lo buscamos con nuestras propias fuerzas, no somos merecedores de nada. Y si hoy en día hemos tenido algo, ha sido por la obra y misericordia de Jesucristo. Nada hemos tenido nosotros ni hemos conseguido por nuestras propias fuerzas. Y así Pablo lo decía: nada lo que él ha venido, nada de lo que él decía, lo decía con su propia sabiduría ni con su propio entendimiento, porque eso no era suficiente para cambiar el corazón de un hombre. Sabemos que el ser humano ha tratado de rehabilitar al hombre y le ha creado casas de rehabilitación, le ha creado sistemas de psicología, le ha creado cualquier tipo de programa para que cambie. Y quizás aparentemente se ve un cambio, pero quizás pueden que hayan cambios en el cuerpo, pero no en el alma, porque esa parte solamente le corresponde a Dios. Y si Dios no es el que cambia el alma, si Dios no es el que transforma el corazón, no hay poder humano que haga un ser humano diferente. No lo hay. Imaginémonos al Señor Jesucristo. Cuando creó a Adán, creó un varón perfecto. Y dice la Biblia que ese hombre tenía cualidades de su creador. Pero hubo un problema. El ser humano pecó y ese pecado lo alejó. Y prácticamente deterioró la imagen real que había hecho Dios con el hombre. ¿Por qué? Porque el pecado desfigura. Y aparte que desfigura, avergüenza. Apenas Adán pecó junto con su esposa o la mujer que Dios le puso en el huerto del Edén, lo primero que hizo fue esconderse, porque sintieron pena.
sintieron vergüenza porque se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿No le daría a usted vergüenza salir a un lugar sin su ropa? A todos nos daría vergüenza. Es más, no hay nada que dé más pena que nos vean sin ropa. O sea, sin nuestra vestidura, eso da pena. A menos que sea nuestra esposa o nuestro esposo, pero o el esposo de ella. Amén. A menos que sea esto, pero aún antes de esta experiencia, pues usted estaba acostumbrado a que su cuerpo y su intimidad era suya. Y no era usted capaz de salir y mostrar su cuerpo sin ningún tipo de ropa, porque eso da vergüenza, da pena. Ahora, el ser humano antes estaba vestido de la inocencia que el Señor le había dado. Y eso lo hacía él caminar con su frente en alto y hablar en la presencia de Dios. Porque uno de los privilegios que tenía Adán era hablar cara a cara con su Creador. Ese era uno de los privilegios de Adán. Pero ¿qué pasa? Al tener vergüenza, lo primero que hizo fue alejarse, se escondió. Muchas personas le huyen al evangelio y le huyen a Cristo porque tienen pena de la desnudez que el mundo y el pecado ha hecho con sus vidas. El pecado ha sido lo que ha tenido el alma de una persona desnudada, y esta desnudez es lo que lo mantiene en continua vergüenza ante el Señor. Pero hay una buena noticia, que el Señor ha hecho unas buenas vestiduras y está buscando al hombre no para regañarlo, no para enjuiciarlo, sino para revestirlo otra vez, para quitarle la pena, para quitarle la vergüenza. Entonces, después que Él nos reviste, ya nos dice: levanta la cabeza, levanta la cabeza. Porque cuando se tiene vergüenza se anda así cabizbajo. Pero qué bonito que el Señor, cuando nos frena, lo primero que hace es levanta la cabeza. Cuando muchos se humillaban y se arrodillaban ante Él, hermosa era esa acción porque estaban mostrando humildad. Pero ¿qué hacía el Señor? Cuando estaba con la mujer, le dijo: mujer, mira, levanta tu rostro, levanta la cabeza. ¿Dónde están los que te acusaban? Ni yo te condeno. Quiere decir que para el ser humano ha venido algo que no lo va a encontrar en una universidad, que no lo va a encontrar en un parlamento, que no lo va a encontrar en la asamblea, no lo va a encontrar en ningún órgano creado por el hombre. El único lugar donde lo puede encontrar se llama Jesucristo, y a Jesucristo se le encuentra y se le halla a través del evangelio. Por eso se predica el evangelio. No se predica quizás como nos dice en un texto de la Biblia, en que esto es locura para los que se pierden. Esto es algo de gente loca o algo de gente que no está bien de la cabeza. Pero el mismo gobierno ha reconocido que no hay entidad que le haga más bien a la sociedad que la iglesia. Y eso lo ha reconocido el ser humano, eso lo ha reconocido las entidades del Estado. Pero ¿cuál es el lugar donde Dios más quiere que se reconozca? En tu corazón. Cuando tu corazón reconozca que el Señor Jesucristo es el lugar y es la persona donde realmente tu vida puede cambiar, Él siente mucha más alegría. Porque a veces podemos ser conscientes, pero ser conscientes no es suficiente. Porque una persona que roba sabe que no está bien, pero lo hace. Porque una persona que miente sabe que no está bien, pero lo hace. Es bueno ser consciente, pero la conciencia acompañada con la obediencia. Cuando hay obediencia, hay una gran posibilidad, o hay una posibilidad entera en que el hombre pueda recibir el cambio y la transformación que el Señor Jesucristo ha ideado a través del evangelio. El evangelio ha sido el camino trazado que se nos ha dado para poder caminar, para poder andar y llegar al Señor Jesucristo. Porque ¿quién quiere ir al cielo? A ver, ¿quién se quiere ir con Dios? Pero hay que hacer algo. No podemos quedarnos con el yo quiero. Porque si usted quiere ser profesor o si usted quiere ser ingeniero, ¿le van a dar un título solo porque usted lo quiera? No. ¿Qué tiene que hacer?
Tiene que quemarse las pestañas estudiando, trasnochando, haciendo tareas, haciendo exámenes para que te den la licencia. Y aunque el evangelio ha sido ofrecido gratis para nosotros, hay ciertas cosas que hay que hacer para que al final el Señor nos pueda dar entonces la recompensa por la cual día tras día venimos aquí para poder ganarnos. A nadie le regalan un título, pero a nosotros se nos regaló la salvación. Se nos ha regalado la salvación, pero ella tiene algo especial, que la salvación está hallada, o la salvación está compuesta o unida a aquel que la creó, a aquel que la hizo, a aquel que tuvo la brillante idea de transformar o de hacer un plan diferente. Porque el primer plan con el hombre, bueno, por más que el Señor hacía planes, el ser humano fracasaba. Imagínense usted mandando a su hijo al colegio y que todos los años pierda el año. ¿Cómo se sentiría usted? No, es que váyase a trabajar. Claro, porque usted le da un estudio para que él aproveche la oportunidad de capacitarse. Y si prácticamente fracasa, entonces se está perdiendo el tiempo, se está perdiendo dinero y hasta se pierde la ilusión. Porque un padre quiere que un hijo logre llegar a objetivos, logre llegar a metas. Y cuando el padre dijo, no, es que este hijo mío es caso perdido. Pero en algún momento ese padre está esperando que el hijo tome una decisión que lo pueda ayudar. Usted y yo éramos fracasados. ¿Por qué yo digo éramos? Porque antes andábamos sin Cristo, pero hoy hemos conocido a Cristo y no somos fracasados. Ahora, por tener al Señor Jesucristo, sí podemos llegar al objetivo, sí podemos llegar a la meta. Y el día que tú te sientas cansado, Él te ayuda. Porque este camino no lo estamos corriendo solos. Amén. Es la palabra del Señor, así como vamos a leer en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. A través del evangelio el ser humano ha conocido algo. Porque ¿qué es el evangelio? Buenas nuevas de salvación. Si el evangelio no hubiese sido necesario, entonces Dios nos hubiese dejado con todas las costumbres, tradiciones y religiones de este mundo. Porque recuerden, el evangelio no es una religión. El evangelio es una vida constante. El evangelio no está plagado en costumbres. El evangelio está plagado en una vida nueva. Está lleno de una vida nueva en la que constantemente vamos sintiendo poco a poco la perfección de la obra de Dios en nuestras vidas. Por eso es que el evangelio es dinámico. Él no es una religión, porque todos los días hace algo diferente en nosotros. Todos los días. Amén. Dice aquí Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Estábamos muertos, pero cuando escuchamos la palabra de Dios, algo pasó. Todos andábamos o estábamos en situaciones distintas. Y quizás muchos nos daría vergüenza recordar, y a veces recordamos, pero ya no para sentir vergüenza, sino para reconocer la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué el Señor no nos borra este cassette? Porque Él necesita que siempre recordemos la obra que Él hizo en nosotros, y no la recordemos para tener tristeza, para recordar la vida vieja. Es para que podamos ver que lo que Dios dice en la vida de un hombre sí se cumple. Que lo que Dios hace en nuestra vida es verdadero. Si alguien le dice, varón, dígame un testimonio de Dios, dígale, aquí estoy yo. Si lo más bonito que el Señor ha hecho ha sido transformar nuestras vidas. Él lo tenía todo y lo tiene todo. Pero la riqueza que Él consideró no fueron todas estas cosas que Él tiene como creador, sino el rescate del alma del hombre. ¿Por qué nos ama tanto Dios? Señor, pero ¿por qué nos amas tanto si somos tan imperfectos? Porque Él sigue creyendo que la obra, porque Él sigue creyendo que lo que Él ha iniciado en nosotros se puede culminar.
Se puede terminar. Y aunque muchas personas a veces digan, yo no creo. Pero tú sigues y de pronto dirán, ¿será verdad? Pero continúa y algún día dirán, ¿cómo lo hiciste? Porque al principio en la obra que Dios hace en ti nadie cree. Pero si tú crees que la obra que Dios está haciendo en ti es real, algún día verán el cambio. Y a través de ese cambio muchos se darán cuenta que el evangelio es verdadero, que el evangelio es poderoso, que el evangelio realmente promete y cumple lo que promete. Esto no es un partido político de pastores predicando para ganarse el corazón y el voto de las personas. Esto es una predicación constante para que Cristo se gane tu corazón. Y si Él lo tiene que hacer 1000 veces, lo va a hacer porque Él considera que tu corazón es especial, que tu corazón es precioso y que otro por ahí está viendo cómo se lo lleva, cómo se lo roba. Pero en esta mañana el Señor te está diciendo, tienes la oportunidad de que sea el Señor Jesucristo el que salve, el que cure, el que guíe y el que cuide tu vida. Gracias al Señor por quienes nos ha dado el privilegio. Porque es un privilegio y quizás no lo pensamos muchas veces, pero cuando a veces nos ponemos a meditar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, es donde llegamos a la conclusión que no vale la pena alejarse de Dios. Porque aunque el mundo quizás nos quiera prometer cosas o nos muestre cosas hermosas, Dios es un Dios de realidades. Y si nos dice, sí, en el mundo tendremos aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido. Y en esa tranquilidad y en esa promesa es en la que nosotros hoy en día estamos plantados. Amén. Porque su palabra es viva y eficaz. Por eso es que esta palabra, el que la escucha, tiene que cambiar. Tiene que cambiar. ¿Y qué restaura y qué resucita? El alma muerta. El mundo está lleno de zombies, de gente que está caminando muerta, pero no se han dado cuenta. Y Dios nos está permitiendo a nosotros darnos cuenta de la condición del hombre, darnos cuenta de la condición de nuestras vidas, darnos cuenta de cómo estamos actuando para que entonces hagamos las correcciones necesarias a través del evangelio, a través de la palabra del Señor. Porque ella, cuando entra, algún efecto debe hacer en el corazón de las personas. No es casualidad que tú, querido amigo, hoy estés aquí. Es un día más en el que el Señor te está diciendo, todavía hay oportunidad de salvación. Nos encontramos con personas que nos dicen, varón, yo me convierto cuando esté preparado. Porque usted sabe que las cosas de Dios son serias. Entonces, así llevan 10, 20, 30, 40, ya están viejos. Y todavía, ¿y qué? No, todavía no, varón. Usted sabe que la cosa de Dios es seria. Y se murieron sin Cristo. ¿Pero por qué? Porque ellos pensaban que cuando estuviesen preparados, buscaban al Señor. Amado amigo, el pecado no va a dejar que nadie se prepare. Cuando el Señor Jesucristo llega, por eso Él te acepta con todos tus defectos, con todos tus problemas, con todas las cosas. ¿Por qué? Porque el que te va a preparar para salvarte es Él. Nosotros nunca vamos a tener la fuerza de prepararnos a menos que sea Él el que nos prepare. Que hermano, yo conocí al Señor hace 40 años. ¿Y qué pasó? No, es que yo no creo que Dios quiera que vivas 40 años en el pecado. Es que yo conocí a Dios desde niño y todavía no me he bautizado ni he aceptado a Cristo. Tampoco es posible que creamos que Dios quiera que estés pecando tanto tiempo. Por eso cuando Él llega es el momento indicado, porque si es por Dios, antes de que salgas de esa puerta, sientas el cambio y la transformación en tu vida, porque Él no espera en el mañana. ¿Por qué? Porque el mañana no es prometido para nadie. Él nos está prometiendo la salvación ahora, la salvación hoy. Y si tú quieres pensar en el mañana, pues que sea Él el que te vaya guiando, porque Él es el que cuida tu mañana, no nosotros. Amén. Y dice la palabra del Señor, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu.
Vea, Dios es experto quebrantando corazones duros. Aunque la persona venga y dice, yo voy a ir porque me invitaron, yo voy a ir para que no me molesten más, yo voy a ir, solo darle a Dios un poquito de oportunidad y Él hace el resto. Solo deja que el Señor tenga la mínima oportunidad, y eso para Él, eso tan pequeño, es algo tan grande que el día de mañana te vas a dar cuenta que con ese poquitico que Él recibió, lo multiplicó. Porque el poder de Dios es así, donde hay poquito, Él lo multiplica. Y no estamos hablando de dinero, porque si usted trabaja, usted consigue más plata. Estamos hablando de la vida espiritual, de tu vida. ¿Por qué? Porque antes no era nada. Y recuerdan cuando cantábamos, yo no era nada cuando Él me tomó, y ahora yo soy, no cualquier cosa, un príncipe de su pueblo. No hay Dios, no hay Dios. Es que ¿por qué cantamos esto? Lo cantamos porque lo vivimos, lo cantamos porque lo sentimos, no porque el grupo de alabanza lo toque. Ellos tocan y cantan para que la iglesia entienda que todos los días es un testimonio que le cantamos a Dios. Esa es la diferencia de un evangelio por ahí tan fácil a un evangelio que realmente se tiene que vivir. Oh, hermano, mira ese gran artista, qué canciones tan hermosas, pero ahí no está Dios. Oh, hermano, mira a ese hombre, mira cómo predica, y mire, pero si Dios no está. Oh, mira esa iglesia tan grande, tan magnífica, pero ¿estará Dios? Mira esas cosas tan grandes, cosas que solamente ilusionan el ojo de una persona. Pero qué hermoso es ver personas que buscan a Dios, no para ver cosas que les impresionen, sino para sentir la obra y el poder de Dios en su vida. Y por esa misma razón, aunque venga cualquier tipo de situación, seguimos esperando en Él. Esa es la esperanza que el que no conoce a Cristo no entiende todavía. Pero la puede entender si quiere hoy. Amén. Todos los días es oportunidad. Y no caigas en esa trampa de cuando yo pueda voy. Este es el momento. No, esto no se trata de cuando tú estés preparado, sino de cuando Dios te esté diciendo que lo necesitas. Estando nosotros al borde del abismo, salió la mano del Señor y nos sostuvo y nos retuvo diciendo, cuidado que después de esto ya no sigue nada más, pero yo te puedo hacer un camino nuevo si tú decides. Sí, Señor. Entonces donde había un abismo, el Señor todo lo va convirtiendo en un camino, en un camino, en un camino. Te desvía de donde ibas y empieza a guiarte hacia donde realmente tiene que caminar el corazón del hombre, que es a la presencia de su Salvador, a la presencia de su Redentor, a la presencia del Señor Jesucristo. Esa debe ser nuestra meta. Pero hay que mantenerse en el camino. Hay que mantenerse en el camino. Amén. Dios como creó al hombre y lo reformó de una forma tan bonita. Imagínese usted siendo el creador de un invento. Nadie lo va a conocer mejor que usted. El que creó la cámara fotográfica o lo electrónico, nadie va a saber más que Él, porque Él es el de la mente maestra. Nadie va a conocer más tu corazón que el que lo creó. Nadie va a entender más tu problema que el que lo creó. Y Dios sabe qué tuerquita, qué engrane, qué está mal en tu vida. Y créeme que Él es el único que tiene el poder de restaurar y de cambiar y de hacer algo bueno con eso que no está bien en tu vida. Pronto si alguien te promete, mira, yo te aseguro que si tú de pronto me ayudas o vas conmigo, te doy una casa, te doy esto, te doy lo otro, te doy riquezas, y el ser humano cree. Pero su gran decepción es que los seres humanos son difíciles de mantener su promesa. Nosotros, la Biblia nos dice que debemos tener palabra y que vuestro decir sea sí, sea no. Si usted no puede, no diga que sí. O si usted no quiere, pues diga que no.
Y nos ha enseñado el Señor a ser personas o seres centrados. Pero el ser humano, como le gusta mucho la fantasía, se deja llevar mucho de los cuentos y de la fantasía. Y esos cuentos y fantasías se los produce el mundo, se los produce el pecado o se los produce las mismas personas. Y por eso entonces hay hombres decepcionados. Hasta hay un verso en la Biblia que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Porque el hombre se fía del que le está prometiendo porque lo ve. Pero los hombres tenemos el defecto en que podemos fallar con nuestras promesas. Pero hay uno que ha hecho una promesa y que desde hace más de 2000 años está esa promesa, y desde el día 1 la sigue cumpliendo y la sigue cumpliendo y la seguirá cumpliendo hasta cuando Él lo decida. El mundo se prepara para la Agenda 2030, ¿cierto? El Señor nos está preparando para su agenda desde hace más de 2000 años. La salvación. Y muchos no entenderán qué es la salvación. ¿Y de qué me voy a salvar? Una vez le preguntaba a una joven: mira, fue un placer coincidir contigo. ¿Y tú qué? ¿Por qué me dices eso? Sí, porque esta es la única vez que te voy a ver en la existencia. Ya yo no te voy a ver más. Ay, pero ¿por qué? Porque a donde yo voy tú no quieres ir. Mire a su hermano, mire que usted ve al lado. Solamente en esta vida lo va a volver a ver. Y si quiere volver a verlo, entonces hay que salvarnos. Porque si no nos salvamos, o si alguno no se salva, entonces no verá el otro. Ahora nosotros estamos aquí para salvarnos. Estamos aquí para hallar la salvación. Pero si queremos volver a vernos, entonces sigamos andando con el Señor Jesucristo. Usted ve a su esposa, ve a su hijo, ve a su familiar, y usted dice: Señor, gracias. ¿Quiere seguir viéndolo? Entonces vamos caminando y andemos todos por el mismo rumbo, el rumbo de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. David entendió el gozo que era tener a Dios en su vida. Por eso cuando él pecó, él dice: Señor, vuelve a mí el gozo de la salvación. Porque aquí no es solamente decir: hermano, soy salvo. ¿Te sientes salvo? Porque decir que soy salvo es fácil, pero ¿te sientes salvo? ¿Estás obedeciendo? ¿Estás dentro del plan que el Señor ha iniciado en ti para sentirte salvo? Hermano, gloria a Dios, somos salvos en el nombre de Jesús. Pero ¿te sientes salvo? Yo creo que en esta mañana aquí hay un grupo de personas, una iglesia, y hay almas que no solamente quieren escuchar de la salvación, sino que también tienen la oportunidad de sentirse salvos. Y cantamos: si salvo soy, debo decir las maravillas del Señor, que siendo yo un pecador, yo fui a la cruz y vi a Jesús, y por la fe. Entonces por eso confesamos: yo sé que he sido salvo, no debo avergonzarme de confesar a Cristo como mi Salvador. Las grandes maravillas que obró mi Redentor, que siendo yo un perdido, Él me salvó. Bueno, nosotros entonamos y alabamos a Dios con esas alabanzas, porque cada día tenemos que reconocer ante Él la obra magna que Él ha hecho en nosotros. Es que Él creó el mundo, está bien. Es que Él creó el universo, está bien. Es que Él creó las estrellas, está bien. Pero Él no quiere salvar nada de esas cosas. Él quiere salvar es al hombre, algo tan pequeño, mucho más pequeño que un grano de arena, pero Él lo quiere rescatar. ¿Cuál planeta? ¿Cuál árboles? ¿Cuál universo? El corazón del hombre. El corazón del hombre. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces David entendió el gozo grande que era tener solamente, no solamente sentir la salvación, sino tenerla, estar con Él, creer en lo que Dios le había dado a él. Y él pecó, no fue perfecto, pero esa imperfección no impidió la obra grande de Dios en su vida. Nosotros podemos ser imperfectos, podemos cometer equivocaciones, pero esos errores y equivocaciones no tienen por qué impedir la obra que Dios ha iniciado en nuestras vidas. Y si en algún momento se interfiere
Abogado tenemos en Cristo. Oportunidad tenemos en Cristo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Dice en Romanos capítulo 3 versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos. Hay libros que hablan y dicen que Dios es producto de la mente o de la necesidad del hombre que tiene por un ser supremo. Yo sé que Dios no es producto de mi imaginación. Yo lo he sentido en mi vida. Yo he sentido el cambio en mi vida. Yo he visto lo que hace en la vida de otras personas. Por eso Dios no es producto de la imaginación ni de la necesidad del hombre. Lo que pasa es que el que dice eso todavía no ha conocido ni ha experimentado realmente lo que es estar en la presencia de Dios. Amén. Y vea que el haber pecado nos alejó de la presencia del Señor. Antes el hombre estaba así, frente a Dios, y vivía 900 años. 900 años. Pero cuando pecó, se fue alejando un poco más de su Creador. Y dice el Señor: no contenderá más mi corazón con el hombre, porque el hombre no cambia. Y bajó sus años a 120 y más se alejaba del Creador. Porque entre más el ser humano peca, menos años Dios les da. Entre más pecado haya en este mundo, menos va a vivir el hombre. Y dice entonces el Señor, y viendo que la maldad del hombre continuaba, entonces dice: y los más robustos llegarán a 80. Sigue disminuyendo los años. Y hoy nosotros vemos un anciano de 80 años y para nosotros es un héroe. ¿Por qué? Porque la generación actual se está muriendo a los 40, a los 50, que le dio un cáncer, que le dio lo otro, que no está viviendo ni siquiera a los 70 años. Y se sigue alejando de Dios, porque entre más pecado haya, más lejos de Dios se pondrá. Pero aquí pasó algo, El hombre estaba lejos de Dios. Pero ¿qué pasó? Ocurrió el plan del Calvario, ocurrió el plan de la salvación. Y eso volvió a acercar al hombre con su Creador. Volvió a acercar al hombre con la vida. Y por esa razón, el que está en Cristo tiene vida y vida en abundancia. Se encontraba lejos. Ya entiende por qué es necesario seguir a Cristo. Porque entre más lejos estés de Él, menos vidas tendrás. Y aunque nosotros nos hemos acercado y estamos frente a nuestro Creador, es verdad, está dicho que todo hombre o todo ser humano muera. Pero qué promesa tan hermosa, que los que mueren en Cristo realmente duermen. Y algún día, dice la palabra del Señor: bienaventurados los que hacen parte de la primera resurrección, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, y ahí entonces entenderán cuál es la vida abundante. Ahorita mismo tenemos una vida que terminará en unos cuantos años, pero nos espera la vida abundante. Nos espera la vida eterna en el Señor Jesucristo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si alguien no tiene a Jesucristo, lastimosamente sus días terminarán. No habrá más oportunidad. Vamos a leer un versículo más. Hechos capítulo 4 versículo 12. Hechos capítulo 4 versículo 12. Hechos capítulo 4 versículo 12. Y Él nos dice que no hay otro camino, que no hay otra verdad y que no hay otra vida. Y que nadie puede llegar al Creador si no es por Él mismo. Nadie viene al Padre. Él no dice nadie va, nadie viene. Él mismo se está presentando como el camino, como la verdad y como la vida. Nadie viene o nadie llega al Salvador si no es por el mismo Salvador. Nos muestra aquí entonces en su palabra que nos dice:
y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. La salvación no viene de ninguna otra creencia. La salvación viene única y exclusivamente del Evangelio. Y el Evangelio vino directamente desde el cielo hacia los hombres. Porque Dios sabe perfectamente qué es lo que el ser humano necesita para salvarse. Y no se preocupen que la palabra de Dios se ajusta al conocimiento de cualquiera. Si tú eres inteligente, bueno, vas a entender la Biblia con inteligencia. Si tú dices, Señor, pero es que yo no tengo muchas capacidades, pues ella se ajusta a tu capacidad. Porque esa palabra es poder de Dios. Y esa palabra tiene toda la autoridad de su creador para que todo aquel que lo lea, por más torpe que sea, no se extravíe. No se extravíe. Ese es el poder del Dios a quien nosotros creemos, y por esa misma razón no dejamos de darle a Él la honra y la gloria por todo lo que Él ha hecho por nosotros. No hay salvación en nadie más. Y aunque parezca que nos digan locos, fanáticos, venimos aquí porque si hay alguien que se quiera salvar, tiene que hacer lo mismo que estás haciendo tú. A veces se ríen. ¿Y tú para qué te metes a eso? ¿Y tú para qué andas en eso? Tranquilo, que si se quiere salvar tiene que hacer lo mismo que estás haciendo tú. Porque es que no hay otra manera. No hay otra manera. A veces había un grupo de hombres bien vestidos. Recuerdo que allá en San Andrés lo conocí, que se llamaban hombres de negro, como la película. Pero ellos no coleccionaban extraterrestres ni nada. Y decían hombres de negro y de honor. Y como traían unas palabras tan hermosas, rapidito creció. Y todo el mundo entonces quería andar con esa vestidura. Pero un día, el creador de ese grupo casi mata a su esposa a golpes. ¿Y qué dijo la persona? No, eso no es de Dios, y se fueron. Todo lo que surja, todo lo que nazca, todo lo que crezca donde no esté Dios, eso no permanece. Por eso a nosotros se nos ha aconsejado a través de la palabra de Dios que es mejor obedecer esta palabra, porque es la palabra que realmente tiene resultado, que no te va a decepcionar. Alce la mano a alguien aquí que sienta que Dios lo haya decepcionado. Pero tienes pruebas, pero tienes escasez, pero tienes dificultades. Pero ¿por qué no te sientes decepcionado? Porque la esperanza Dios no te la dio con cosas que puedas tomar con tus manos. La esperanza Dios te la puso en el corazón. Por eso es que esta salvación nosotros no la guiamos por las comodidades que nos pueda dar el hombre, sino por el poder de Dios transformando nuestras vidas. Vamos a colocarnos en pie. Y vamos a decirle: Señor, estoy agradecido por lo que has hecho en mi vida. Y si hay alguien aquí que quiera conocer a Dios, que quiera entregar su vida, aquí está el altar abierto, porque esta es la oportunidad de salvación. No esperes el día de mañana. Tal vez tendrás muchas promesas allá afuera, pero las promesas del hombre pueden fracasar, mas la promesa del Señor Jesucristo se sustenta. Si hay alguna visita que quiera pasar y que quiera que oremos por ella, bien pueda.